Y hoy vamos a terminar con la serie que empezamos hace algunos domingos atrás, Dios y nuestros miedos. ¿Usted ha sentido miedo al futuro? ¿Ha sentido temor de cómo va a ser para, por ejemplo, pagar sus deudas? ¿Ha sentido algún temor hacia el futuro? ¿Ha tenido temor acerca de su economía, del dinero? ¿Si le va a faltar? ¿Si va a caer en una situación de bancarrota? ¿Le ha albergado ese sentimiento? Déjeme decirle algo, la Biblia tiene que hablarnos, la Biblia tiene mucho que decirnos en cuanto a este temor y cómo vencer ese temor en cuanto a la economía. Déjeme decirle algo y se lo voy a mencionar. El Señor no lo va a abandonar, no va a dejarlo desamparado, no va a dejarla desamparada. Aún en la situación más difícil y más crítica, Él ha hecho promesas y Él va a mantener esas promesas. Usted no será desamparado. Él le proveerá todo lo que usted necesite. No se preocupe, no tenga temor, no ceda al temor. Si hay alguien que pudo llenarse de temor en su corazón, fue Josué. Josué tenía que enfrentar una situación muy difícil porque tenía que hacer entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida y tenía que enfrentarse con un futuro desconocido. Pero el Señor le dio una palabra, que es una palabra que tenemos que recibirla cada uno de nosotros. Por favor, abra sus Biblias en el libro de Josué capítulo 1 y vamos a leer del verso 1 hasta el 9. Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Mientras que lo encuentra, hoy quiero compartir contigo este tema: la valentía que conquista. La valentía que conquista. Y esto es lo que dice la Biblia en Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Verso 4: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, diga todo, te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hermanos, la valentía que conquista es aquella que necesitamos para conquistar cualquier temor, especialmente relacionado al dinero, a nuestra economía, hacia el futuro o lo que pueda deparar el futuro. El Señor le ordenó estas cosas a Josué: sé fuerte y sé valiente, debido a todo lo que él tenía que decir y hacer en la tierra prometida que el Señor le había pedido que conquiste y vaya hacia adelante. Déjeme rápidamente decirle, para aquellos que quizás no conocen, quién es Josué. Josué es todo un personaje. Hay algunos padres que le ponen a sus hijos Josué, ¿verdad? Qué bonito nombre, Josué. Josué fue el líder del ejército de Israel.
Fue siervo de Moisés en su juventud. O sea, desde muy temprano él observaba y miraba lo que Dios hacía con Moisés y a través de Moisés. Fue uno de los 12 espías que trajo un buen informe junto a Caleb. Él sabía y conocía que el Señor estaba con ellos y que no tenía problemas en confiar en el Señor. Josué no tuvo miedo de ponerse en pie frente a la mayoría. ¿Sabe por qué? Porque sabía que Dios estaba con él y él confiaba en el Señor. Por eso es correcto decir que uno con Dios es mayoría. Amén. Uno con Dios es mayoría. Y esto le impulsó a Josué a seguir adelante y a entrar a la tierra prometida, derrotar a los enemigos y reclamar su herencia prometida. Siguió al Señor completamente, lo obedeció. También fue comisionado a través de Moisés por el Señor ante Israel a guiarlos a la tierra prometida. Se le dijo que fuera fuerte y valiente. Ahora, si Dios te dice, y estás aquí y te dice, sé fuerte y valiente, es porque Él sabe lo que viene. Es porque Él sabe que va a venir lucha, dificultad, pero Él dice, solo te pido una cosa, hijita, hijito, sé fuerte y sé valiente. Estas palabras valiente y desmayar son muy importantes y quiero resaltarlas. ¿Qué es valiente? La palabra hebrea es amés, que significa estar firme, fuerte, audaz, alerta. Hermanos, nosotros los hijos de Dios, de igual manera se nos pide ser valientes y no desmayar en la vida victoriosa del Señor que nos ofrece, y esa rica herencia de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús por medio de la cruz, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él me dice, sé valiente, sea valiente hermana, sea valiente hermano, aún en medio de la dificultad, aún en medio de los tiempos que nos ha tocado vivir, el Señor nos dice, sé valiente, sé valiente. Ahora, la razón por la que los creyentes pueden tener valentía en el mundo presente es porque Jesús mismo fue valiente. Amén. Jesús, estando en el mundo, Él venció, Él fue valiente, y Él nos reta y nos dice, sean valientes, no sean cobardes, sean valientes, esfuércense. Dice Juan capítulo 16 versículo 33, así lo leemos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, este texto dice que tú y yo vamos a padecer, vamos a enfrentar tribulaciones, luchas, dificultades, enemigos, un sinfín de cosas que se nos va a aparecer en el camino. Jesús dice, no se sorprendan, no se sorprendan. Lo importante aquí es dónde va usted a poner su enfoque. ¿Lo va a poner en sus dificultades o lo va a poner en Dios? Va a mantener sus ojos en el Señor. Hermanos, no hay cosa más hermosa y más firme y más segura que poner tus ojos en el Señor. Pedro puede darnos un gran ejemplo de esto cuando él le dijo al Señor que también quería caminar sobre esas aguas, ¿se acuerdan? Y Jesús le dice, ven Pedro, y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero en el momento que él empieza a bajar su mirada y ver las aguas movidas, empieza a hundirse. Tú y yo nos vamos a empezar a hundir si dejamos de mirar al Señor nuestro Dios. Mantengamos nuestra mirada en Él, en Él. Hermanos, yo calculo y asumo que el pueblo de Israel miraba a su líder Josué. Cuando entraron a la tierra prometida, él iba adelante. Él no es que era un hombre de hierro, él no es que era un hombre que no que no le podía pasar nada. Probablemente habían noches donde Josué se angustiaba, quizás se afligía por las demandas, por todo lo que implicaba traer a todo ese pueblo a una tierra distinta, pero una tierra prometida. Pero él iba adelante. ¿Sabes qué? Josué es un símbolo de Jesús. Jesús va delante nuestro. ¿Cuántos dicen amén?
Algunos piensan y dicen: oh, la iglesia en estos tiempos está cayendo, la iglesia en estos tiempos de pandemia está siendo atacada, seguramente las iglesias van a cerrar, van a sucumbir, los pastores van a terminar, van a dedicarse a otra cosa, y el diablo piensa que él está ganando, pero la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La iglesia no está muerta, la iglesia está más viva que nunca, y Dios está usando un pequeño remanente para remover los cielos y la tierra para la gloria y honra de Dios. La pregunta es: ¿serás tú ese remanente? ¿Serás tú ese remanente que le diga: Señor, sea que tenga o no tenga, sea que tú me des o me quites, yo con todo voy a glorificar tu nombre, Señor? Yo con todo voy a seguir hacia adelante, yo con todo voy a tomar tu mano, porque tú vas delante de nosotros. La otra palabra que quiero resaltar es desmayar. Dios le dijo a Josué: no desmayes. ¿Cuál es la palabra hebrea para desmayar? Hatá, que significa estar perturbado, con el corazón destrozado, abolido, estar asustado, aterrorizado. Hermanos, el significado va desde un romperse literalmente para destrucción o desmoralizarse, y finalmente caer en pánico, postrarse y ser derribado. Dios le dice a Josué: no desmayes, varón de Dios, no desmayes. Yo estoy contigo. ¿Por qué Josué no tenía temor ni desmayaba entonces? ¿Por qué lo vemos tan seguro? ¿Acaso estaba confiando en sus destrezas militares? ¿Acaso estaba confiando en su experiencia militar? ¿Acaso estaba confiando que tenía los mejores hombres y los más valientes? No, nada de eso le traía confianza y valor a Josué. Nada de eso. La fuente de su valentía era Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? La fuente de su valentía era Dios mismo. Ese aliento que Dios le dio lo impulsó hacia adelante. Y de eso quiero compartirte esta tarde. Quiero compartirte de esa misma fuente que trajo valentía a Josué. Te puede traer a ti y a mí valentía para seguir y no desmayar, y retirar todo temor de que nos vamos a hundir, que nos vamos a caer en una situación de falta de dinero, de que nuestra economía se va a perder, que vamos a caer en una situación de desamparo. Yo no conozco a ningún hijo de Dios y a ninguna hija de Dios que está desamparado. No, porque Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de sus hijos. Esta es la primera fuente de valentía. La encontramos en el versículo 5 y 9. La presencia de Dios. La presencia de Dios. Dios le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y en el versículo 9 también le dice: estaré contigo. Hermanos, el Señor le aseguró que como había estado con Moisés durante 40 años en el desierto, Dios también estaría con Josué. No lo dejaría, no lo desampararía. Josué había visto todos los milagros que el Señor había hecho al sacar al pueblo de Israel de Egipto. Había visto cómo había abierto el mar rojo. Josué sabía y conocía que el Dios que lo había llamado era el Dios que lo iba a sostener. Mira, hermano, hermana, cuando Dios te eligió como su hijo y como su hija, te eligió para que Él sea glorificado a través de tu vida. Su nombre sería exaltado a través de tu vida, y Él se va a asegurar de que eso siga por siempre. Gloria sea a nuestro Dios. El Señor le dijo: Josué, yo estaré contigo personalmente. Hermanos, es una bendición estar acompañado de otras personas. La otra vez estaba pensando y decía: wow, ¿hace cuántos meses no nos damos un abrazo? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Hace cuántos meses no nos damos un abrazo? No podemos tocarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Por la situación que estamos enfrentando. Pero déjeme decirle algo: usted puede en el Espíritu sentir el abrazo de Dios. El que Él nos tenga en sus brazos. Él no nos dejará, Él no nos desamparará. ¿Qué es lo que necesitarías? Si ya tienes todo, si yo tengo todo, tenemos a nuestro Dios con nosotros. Jesús le promete a cada creyente, incluido tú y yo,
que estará siempre contigo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Así lo dice, Mateo capítulo 28, versículo 20. Va a aparecer también en la pantalla. Dice de esta manera: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Lo crees? Esa es la pregunta que tú debes hacerte. ¿Crees que Él está contigo? ¿Crees que Él te va a acompañar? ¿Crees que Él no te va a dejar? Bueno, Josué lo creyó, por eso tuvo una fe valiente y fuerte. También esto es lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, donde afirma que el Señor nunca te dejará, nunca abandonará a los creyentes, tal como se lo dijo a Josué. Hermano, el Dios de Josué es el Dios de tu vida, es el Dios de tu matrimonio, es el Dios de tus hijos, es el Dios de tu familia, es el Dios de esta iglesia, es el Dios de este mundo. Él es Dios y por siempre cuidará de su remanente y de sus hijos. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 dice claramente que Él fortalecerá y protegerá del maligno a los creyentes. ¿Lo crees? Él es el protector de su pueblo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir, ¿qué? Confiado. Confiado. La primer fuente, la presencia de Dios. Vamos con la segunda, las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Mira conmigo el versículo 3, por favor. La palabra de Dios en el versículo 3 de Josué capítulo 1 dice así: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Hermanos, ¿quién puede decir no a lo que Dios ya dijo que sí? ¿Quién puede decirle no a Dios cuando Dios ya ha dicho algo? Nadie. Y dice el versículo 4: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Versículo 5: no te dejaré y no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Hermanos, después de darle la tarea a Josué, Dios le dio 3 promesas especiales y específicas, una para cada tarea. La primera promesa está en el versículo 3 y 4. Dios le permitiría cruzar el Jordán y tomar posesión de Israel. La segunda promesa en el versículo 5, le promete defenderlo de sus enemigos. La tercera promesa en el versículo 6, darle una porción de tierra a cada tribu como su herencia. Hermanos, Josué conocía la promesa de Dios. Mire, Josué sabía que Dios es un Dios de promesas y lo que promete, Dios lo cumple. ¿Cuántos han recibido una promesa en su vida? Levante su mano. Hermanos, yo he recibido una promesa también. Él la va a cumplir. ¿Sabes lo que espera de ti? Solamente fe. Fe, y esa fe que te impulse a ser valiente. Josué sabía que le había hecho promesas a Abraham, a sus descendientes, de ocupar la tierra de la promesa en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Y reitera su promesa en Génesis capítulo 13, versículo 15. Y ahora se la vuelve a dar a Josué: tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Hermano, Dios mantuvo su promesa con Abraham, con Isaac, con Jacob, y ahora va a usar a Josué para que se cumpla esa promesa. Y esa promesa se cumplió porque el pueblo de Israel pudo conquistar la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén de eso? Gloria sea al Señor. Hermanos, Dios le dio promesas a Josué, no le dio explicaciones a Josué. ¿Me escuchó? Dios le dio promesas a Josué, pero Dios no le explicó cómo iba a ser todo el plan de conquista. Poco a poco se lo fue revelando. Dios no le dio explicaciones. Hermanos, igualmente, como hijos de Dios, vivimos bajo las promesas de Dios, no las explicaciones de Dios. Él nos promete y Él lo va a cumplir.
Lo que te toca a ti y a mí es tener fe en el Señor, confiar en la promesa de Dios. Él dijo un día: no te dejaré, no te desampararé, no quedarás huérfano, yo protegeré tu economía, no tendrás que mendigar, te he traído de un país muy lejano para traerte a este país, yo te prosperaré y no te voy a dejar. Créelo en el nombre de Jesús, te digo, no hay pandemia que pueda parar la bendición de Dios sobre tu vida. No hay nada que pueda detener la bendición de Dios sobre tu vida. Y es más, te voy a decir algo: a Dios le agrada bendecir a sus hijos. ¿Cuánto dicen amén? A Dios le agrada bendecir a sus hijos. Solo pide una cosa de nosotros: obediencia. Solo pide una cosa de nosotros: sé valiente, cree en mí, ten fe en mí. Tú estás en la palma de mi mano. Por eso la palabra de Dios nos dice así en segunda de Pedro capítulo 1 versículos del 3 al 5. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos del 3 al 5. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, escuche, nos ha dado preciosas y grandísimas, preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. ¿Qué de ti? ¿Crees en las promesas del Señor en tu vida? ¿Crees que Dios mantiene sus promesas? ¿Cuántos dicen amén? Señor, veo el panorama oscuro, veo la situación difícil, no tengo seguridad en mi trabajo, no tengo seguridad que me mantengan las horas, no tengo mucha seguridad, pero mi seguridad no está puesta en mi empleador, mi seguridad no está puesta en la economía. Señor, recuérdame que mi seguridad viene de ti. Y así como en el pasado tú me has ayudado, hoy me vas a ayudar y mañana también lo harás. Lo creo, Señor. Moisés, hermanos, lo vivió, y también Josué vivió esta experiencia de ver la mano de Dios y ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Número 3, otra fuente de valentía: la palabra escrita de Dios. La palabra escrita de Dios. Mire el versículo 7 lo que dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice el verso 8, ojo, nunca, ¿qué es nunca, hermanos? Nunca es nunca. Dice, nunca se aparte de ¿qué? De tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Cuándo? De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Todo lo que en él está escrito. Porque entonces, léalo usted, hermano, porque entonces ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es que no hay manera de fallar cuando uno hace todo conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Preocupémonos cuando hagamos algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí sí nos debemos de preocupar cada uno de nosotros. Dios le dijo a Josué: medita en la palabra del Señor, medita en mi palabra. Josué conocía la palabra de Dios, conocía de las promesas, los preceptos. Ese fue el consejo que Moisés le dio a toda la nación en Deuteronomio capítulo 11. Ahora Dios se le está diciendo específicamente a Josué: medita en mi palabra. Ahora, ¿cuál era la palabra que Josué iba a meditar? ¿En qué palabra iba a meditar? No en toda la Biblia, por supuesto, pero sí en lo que Moisés había registrado y guardado, porque Moisés registró y guardó copia de todos los sucesos que acontecieron durante su liderazgo. Toda esa historia, desde Génesis hasta el Deuteronomio, toda esa rica información del Señor estaba guardada, el Pentateuco. Y Dios le dice a Josué: en esa palabra escrita medita de día y de noche.
Pero no era suficiente para Josué y para los sacerdotes tenerla guardada y valorarla y guardarla en una vitrina. No, le dice que medite en ella. Usted y yo podemos tener la mejor Biblia, pero no sirve de nada si no la abrimos, no la leemos, no la estudiamos, no meditamos en ella, no pensamos en ella como el Señor se lo pidió a Josué, a Israel, y se nos pide a nosotros también. Alguien ha dicho, el doctor Warren Wiersbe, algo muy cierto. Él dijo: si tú no hablas a tu Biblia, tu Biblia no le gustará hablarte a ti. Si tú no hablas, dice, si tú no le hablas a tu Biblia no le gustará hablarte a ti. Hermanos, ¿cómo si este libro nos da la bendición y nos va a ir bien? ¿Cómo no abrirlo? ¿Cómo no meditarlo? Más en este tiempo que tenemos quizás más tiempo para hacerlo. Esa era la clave de Josué: no te apartes de la Biblia, medita en ella. Haz todo lo que conforme esté escrito en ella, entonces prosperarás tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué promesa! El Señor le dio la palabra escrita, le traería esa valentía. ¿Por qué? Porque Josué podía caminar en medio de la dificultad, en medio de las dificultades, confiando en esa palabra escrita que él había recibido y él había leído. Las preguntas que las personas deben hacerse son estas: ¿estamos obedeciendo la voluntad de Dios escrita? ¿Estamos siguiendo lo que Dios dice en su palabra? ¿Estamos aferrándonos a la palabra de Dios y confiando en ella o no? Eso es a lo que debes de meditar. Y luego, hermanos, tenemos entonces la última fuente de valentía: las órdenes de Dios. Las órdenes de Dios. Hermanos, Josué tenía valentía porque estaba seguro de la orden y el llamado de Dios para su vida. Mira conmigo el versículo 9. Dice: mira que te mando, te ordeno. Hello. No era una sugerencia de Dios, era una orden, un mandato. Él le dice: Josué, yo quiero que te esfuerces. Yo quiero que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, este es el mismo mandamiento para nosotros. Quiero que seas fuerte, quiero que seas valiente. En los años que vendría, Josué tenía que enfrentarse a grandes enemigos, sería tentado a tener miedo, a desmayar, pero él podía recordar la comisión de su Dios, él podía recordar el llamado de Dios y cobrar ánimo y valor. Aunque enfrentaría cosas muy fuertes y sería tentado a desfallecer, él podía recordar el mandamiento de Dios y que tomar nuevo coraje, así como lo hizo Moisés, Samuel, David, Josué. Esposo que estás aquí, el Señor te dice: esfuérzate y sé valiente. Es que, pastor, usted no sabe todo lo que estoy enfrentando en mi matrimonio, en mi familia. Dios dice: lo sé, por eso te digo, esfuérzate y sé valiente. No desmayes, no abandones tu esposa, no abandones tu hogar, no abandones tus hijos. Esfuérzate. Esfuérzate. Hermanas que están aquí, yo sé que les ha tocado difícil en estos tiempos y quizá vengan momentos complicados para sus vidas, con la escuela, con las nuevas cosas. Pero ¿sabe lo que dice Dios? Yo lo sé, pero solo te pido una cosa: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente, porque no te arrepentirás. Yo estaré contigo. El Señor está con los cristianos en toda circunstancia, donde quiera que ellos vayan. No hay razón para que los creyentes del Nuevo Testamento teman o desmayen. Y esto hizo Dios con Josué. Pero Josué también alentó y animó al pueblo y a los oficiales. Mira el versículo 10. Versículo 10 dice: y Josué, ¿está conmigo? Dice: Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios
os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés sirvió a de Jehová os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. ¿Qué está haciendo Josué? Animando al pueblo. Animando al pueblo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Este es un tiempo de animarnos entre nosotros. Este es un tiempo de alentarnos entre nosotros, de usar la palabra del Señor y las promesas del Señor para decirnos: hermana, hermano, aún en medio de lo que estamos viviendo, aún en medio de estos tiempos difíciles, tenemos la promesa de Dios. Todo el propósito de Dios se está cumpliendo a través de lo que estamos viviendo, porque nuestro Dios sigue en su trono, sigue haciendo su obra, y Él está usando lo que tenga que usar para llamar a todas las naciones a Él y que se arrepientan. Pero no solamente Josué anima al pueblo, el pueblo anima al líder. Mira lo que dice para terminar el verso 16. Entonces respondieron al líder, a Josué, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. Verso 17: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Verso 18: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente le dicen al líder que te esfuerces y seas valiente. El pueblo de Dios, el liderazgo de este pueblo, anima a Josué y le dice: solamente sé fuerte y valiente y no dejes la palabra del Señor. Hermanos, el Señor hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Todo no lo va a hacer el Señor. Tú y yo tenemos una parte. ¿Cuál es nuestra parte, hermanos? En la defensa contra nuestro enemigo, el diablo, es ejercer nuestra fe. Aunque el diablo está tratando de destruir a los creyentes, su testimonio y su obra, la defensa en contra de sus tretas, son dos, básicamente. Una, ser fuerte en la fortaleza del Señor. Ser fuerte en la fortaleza del Señor. Dios cumplirá todas sus promesas, pero Josué tenía que ejercitar fe y ser valiente. Eso no lo iba a hacer Dios por él. Josué tenía que ser valiente y ser fuerte. Hermanos, la divina soberanía no es un sustituto de la responsabilidad humana. Dios es soberano, Dios nos asegura la victoria, Dios nos da la promesa, pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que ejercer esa confianza y esa fe en el Señor, en lo que Él ha prometido. Alguien ha dicho que los mandamientos de Dios son como agujas que nos deben impulsar, no almohadas para descansar. Hermanos, no es tiempo para descansar. Vamos a empezar el próximo domingo una nueva serie acerca del propósito, enfocados en el propósito de Dios. Es tiempo de enfocarnos en Dios y en su propósito. Te aseguro que si estás preocupado en el propósito de Dios, de que todas las naciones le glorifiquen, Él se va a encargar del resto de tu vida. Él se va a encargar de tu economía, Él se va a encargar de tu familia, Él se va a encargar de tus hijos. Pero Él anhela un hijo, una hija, un sacerdote, como dice el Nuevo Testamento, que asuma esa responsabilidad en estos tiempos. ¿De qué? De proclamar la gloria de Dios y de que su gloria sea conocida entre las naciones. Esto es lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dos cosas. Primero dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza viene de Dios. Usted y yo podemos estar de pie, podemos estar en este culto, podemos enfrentar cualquier cosa que enfrentemos con la fuerza y el poder del Señor. Amén. Sin Él nada puede usted hacer. El Señor ya nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero dijo: confiad, yo he vencido al mundo. El mismo espíritu
del Señor Jesús, ese Espíritu Santo, está en nosotros, con nosotros, en nosotros, y Él nos ayudará a seguir adelante. No sucumba al temor hacia el futuro. No se preocupe, hermano, hermana, el Señor cuidará de usted, cuidará de su economía, cuidará de sus finanzas, cuidará, Él lo ha prometido. Descanse en el cuidado del Señor. Ser fuerte en la fortaleza del Señor. Hermanos, debemos orar unos por otros. ¿Cuántos dicen amén? No deje de orar. Oremos. Ore por sus hermanos, ore por su esposo, ore por su esposa, ore por sus hijos, ore por sus líderes, ore por su iglesia, ore por las autoridades de esta nación, ore por esta nación, ore. Pero dice la Biblia que la fortaleza principalmente vendrá ¿de dónde? Del Señor. Fortalézcase en el poder de su fuerza. Y dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oh, hermano, hermana, el enemigo nos odia. El enemigo odia a la iglesia, y odia, porque ese es su corazón, al Señor. Y si no puede destruir a Dios, porque jamás lo hará, Él quiere destruir nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra nación. Pero mayor es el que está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ponga su fe en Él, sea valiente y esfuércese. Y por último, animar a otros. El primer paso para reclamar nuestra herencia es dejar que Dios nos anime, para luego animar a otros. ¿Por qué? Porque un ejército desanimado nunca triunfará. Eso es lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11. Por tanto, dense ánimo mutuamente y ayúdense unos a otros como ya lo hacen. Hermanos, para terminar, Josué fue un guerrero del Señor, y eso es lo que se nos pide a cada uno de nosotros. Somos guerreros del Señor. Él es nuestro Josué, Él va delante de su ejército. Por eso en 1 Corintios 16:3 dice, Pablo exhorta a los corintios: velad, estar firmes en la fe, portaos, escucha, varonilmente y esforzaos. O sea, ser maduros, a mantenernos firmes. Él nos llama a estar firmes, alertas y fuertes. Hermanos, se requiere valentía que conquiste para pelear la buena batalla de la fe y triunfar. Y en Deuteronomio 1:21 Moisés le dijo al pueblo: miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra, vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. No tengan miedo ni se desanimen. Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué no oramos ahí donde estás? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Quizás esa haya sido tu preocupación en estos días: tus finanzas, tu economía, tu futuro, tu retiro, tus ahorros, tu casa, tus deudas. Dile: Señor, ahora entiendo que solo me pides ser valiente y no desmayar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, la fuente de nuestra valentía no está en nuestra experiencia, no está en los años que vivimos en este país, no está en nuestro conocimiento, ni en nuestros títulos, ni en nuestros cargos o grados. No está en nada de eso. La fuente de nuestra valentía eres tú, oh Dios. Y tenemos suficientes razones para mantenernos valientes, porque la presencia de Dios está con nosotros. Porque tus promesas son sí y amén, y tú no vas a permitir que ninguna de ellas caiga al piso, Señor. Tú nos prometiste, tú lo vas a cumplir, por amor de tu nombre y para tu gloria y tu honra. Señor, tenemos ya no solamente una parte de la palabra de Dios, tenemos toda la Escritura, y toda la Escritura es útil para animarnos, corregirnos, sanarnos. Gracias, Señor, porque nos sostenemos de las órdenes que tú nos has dado. Señor, tú has dado una orden a tu pueblo y a tus hijos, que nosotros, que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Que procuremos a tiempo y fuera de tiempo compartir este glorioso evangelio, para que otros le conozcan a Dios
y le glorifiquen. Señor, no queremos ser esos sacerdotes encargados de compartir al pueblo tu corazón, que nos tengas que relevar porque nos hemos enfocado solamente en nosotros. No, Señor, queremos ser esos sacerdotes de Dios que se paren en la brecha y anuncien la gloria de Dios a las naciones. Señor, ayúdanos a ser fuertes en la fortaleza del Señor, pero también ayúdanos a ser personas que animemos a otros, no desanimemos a otros. Gracias, Señor. Y mientras que estamos en esa actitud y el coro va a cantar, hermanos, si usted quiere traerle su futuro, su economía a Dios, quizás está pasando por una situación difícil, quizás está embargándote la preocupación de qué pasará con tu economía. Allí donde estás, ponte de pie, trae tus finanzas a Dios, trae tu futuro, trae tu casa, tu hogar, tu trabajo. Señor, aquí te entrego toda mi vida, todo lo que tengo. Padre, yo confío en ti, yo decido ser valiente y voy a seguir hacia adelante, Señor, confiando que tú no me dejarás y tú no me desampararás. Si ese es su sentir, hermano, hermana, allí donde está, ¿por qué no se pone de pie y le dice: Señor, aquí están mis negocios, aquí está mi trabajo, aquí está mi economía, aquí está mi futuro, Señor? ¿Sabes, Padre? Aunque cambien las cosas, tú no cambias, Señor, y tú prometiste no dejarme y no desampararme. No me has traído de tan lejos para abandonarme en esta tierra, Señor. Yo creo que tú vas a proveer y tú me vas a sorprender, Señor, porque yo decido confiar en ti. Ahí donde estás, ponte de pie y dile: Señor, entrego todos mis temores a ti, y alábale y alórale.